Buenas tardes. Vamos a revisar en conjunto el tema de distrofias musculares. Una clase que pertenece al curso que dirige el profesor Patricio Canales, cuya sección de neurología está a cargo del profesor Javier Silva. Entonces, lo primero es hablar de las distrofias en general, básicamente algo del significado. Aquí hay que tener presente que hay degeneración o desarrollo defectuoso de un órgano o tejido, ¿ya? Puede afectar incluso a todo el organismo, y la palabra disfunción tiene dos partes: una dis, que quiere decir defectuoso o difícil, ¿cierto? Y trofia, alimento o nutrición. O sea, es un defecto que tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? Las causas, como están puestas acá, fundamentalmente 5. Hay una que es muy fuerte, que vamos a revisar ahora, y que es la genética para el caso de las distrofias musculares. En el caso de las distrofias musculares, son trastornos hereditarios que provocan debilidad muscular y pérdida de tejido muscular, en concordancia con lo que habíamos dicho anteriormente, las cuales empeoran con el tiempo. O sea, son progresivas. Se pueden presentar tanto en la fase temprana, la niñez, o incluso en la adultez, algunas de estas distrofias. Hay muchos tipos diferentes de distrofia, como vamos a hacer un listado. Y una distrofia muscular se distingue de otras enfermedades neuromusculares por algunos criterios, particularmente 4. Por de pronto es una miopatía, ayuda degeneración de los músculos, es primaria, o sea, no se conocen causas exógenas que pudieran haber dado esto, es de base genética, el curso es progresivo, irreversible y progresivo, y en el caso de las distrofias musculares, en algún momento de la enfermedad, las fibras musculares degeneran y mueren. Destrucción masiva de fibras musculares. Las distrofias musculares, como les nombré anteriormente, pueden ser muchas, ¿cierto? Aquí tengo nombradas 7. Las 2 que vamos a revisar, particularmente la primera, la segunda, la distrofia muscular de Duchenne, son distrofias bastante relevantes en términos kinésicos. Nosotros tenemos mucho que decir en el tratamiento, como vamos a ver después, de estos sujetos. La distrofia muscular de Duchenne debe su nombre a la descripción inicialmente realizada por el doctor, o un neurólogo, un médico francés, de apellido Duchenne, que estuvo vivo más o menos en esa época, para contextualizar en términos históricos. Es hereditaria, con un patrón de herencia de tipo recesivo ligado al cromosoma X. Tiene una deficiencia muscular progresiva, como hemos dicho, y rápida, que conduce a la discapacidad física. Yo les voy a dejar un link donde aparece un timeline de la distrofia, para que ustedes se convenzan de que esto es progresivo y en un periodo acotado de tiempo resulta ser muy rápido en la vida de una persona. Y las 2 complicaciones más importantes acá, junto con el evidente retraso neuromotor que se produce producto de la pérdida de unidades motoras, resultan ser las respiratorias y las cardíacas, ¿ya? Hay una destrucción, obviamente, también de células de músculo estriado. Vamos a ver todo esto en detalle. Dije anteriormente que se debe o tiene una base genética muy relevante, y el gen que está anormalmente expresado es aquel gen que codifica la proteína distrofina.
Esta se encuentra el gen en el locus XP21.2.3, ¿ya? Una zona bastante específica. Y la distrofia muscular se produce por mutaciones o alteraciones en el gen que está encargado de codificar la distrofina. La distrofina se ha descrito como una, si no la mayor, una de las mayores proteínas en tamaño, ¿ya?, que poseemos nosotros. Y en síntesis hace lo que está puesto acá en este esquema. La distrofina es una proteína que es capaz de unir un complejo glucoproteico presente en el sarcolema o en la membrana de la célula del músculo con proteínas contráctiles, particularmente de el sarcómero, donde se une a la actina. La ausencia o la pérdida progresiva de distrofina es lo que produce este defecto en la contracción muscular y por lo tanto, como vamos a ver más adelante, en una serie de correlatos neuromusculares que son muy evidentes en la clínica. En un poco más de detalle, es cierto, la transcripción del gen de distrofina en el ARN mensajero está bajo el control de 8 promotores. El producto principal de este control es la distrofina de extensión completa, vale decir, la distrofina que une el complejo glicoproteico del sarcolema con la proteína contráctil de actina. Es una proteína muy larga, forma una especie de varilla constituida por 3.685 aminoácidos y parte de los costámeros que conectan los discos Z del sarcómero con las unidades contráctiles más el sarcolema. Nosotros vemos destacado acá entonces la unión la crítica unión que hace la distrofina en el complejo glicoproteico del sarcolema versus el complejo proteico contráctil representado por la actina y la tropomiosis. Mutaciones en el gen de la distrofina se traducen en consecuencia o consecuentemente en la transcripción de un ARNM mensajero obviamente alterado, por lo tanto va a dar una proteína trunca, no funcional, y produce una degradación, una pérdida de la unión entre el citoesqueleto y el sarcolema, y finalmente, como resultado, una necrosis de la fibra muscular, lo cual es posible ver en un corte histológico obtenido una biopsia de un paciente de un paciente aquejado por que tiene presente la distrofia muscular. Es posible notar esta necrosis de las unidades motoras en negro y una variación en el tamaño de las fibras musculares, como es posible ver acá. Esta es una tinción de hematoxilina eosina, una tinción bastante utilizada para ver núcleos y fibras. La comparación entre un sujeto sano utilizando la misma tinción nos muestra un marcado engrosamiento de las fibras musculares, una necrosis de las unidades contráctiles en comparación con unidades ordenadas, ¿cierto?, con núcleos discretos y no esta necrosis nuclear que es posible ver acá. La base genética ha dado pie a que las parejas que consultan sean sometidas a un consejo genético. Generalmente esto pasa desapercibido hasta el momento en que hay un hijo afectado. Y como decíamos nosotros al inicio, está asociado a un gen
recesivo ligado al cromosoma X. O sea, hay una madre portadora del gen defectuoso o de la proteína trunca. Esta persona, esta mujer portadora, es capaz de dar una descendencia de estas características, es decir, un hijo no afectado, una hija no afectada, una hija portadora y un hijo afectado. Como está asociado al cromosoma X, generalmente las mujeres son solo portadoras en el peor de los casos. Una mujer portadora, por tanto, puede dar un hijo afectado. Y por eso el consejo genético apunta a explicarle a la madre que hay una probabilidad de un 25% de que pudiese tener un hijo afectado o una hija portadora, en cuyo caso ya tendríamos una afectación del 50% de la progenie total. La clínica se presenta como una clínica bastante clara. No hay dudas en que estos niños tienen algún tipo de sintomatología y hay un porcentaje de mujeres portadoras que pudiesen tener algún síntoma y de ahí que hay algunas de ellas que concurren primero como motivo de consulta a un especialista y parte de la sospecha pudiese ser un consejo genético en caso de que estas mujeres decidan tener hijos, es decir, generalmente en las mujeres en edad fértil. El desarrollo de las manifestaciones clínicas de los niños afectados, como hemos visto, esto se da preponderantemente en niños. Se distinguen dos fases, la fase ambulatoria temprana, ambulatoria tardía, así se llama. Aparece antes de los 6 años los primeros síntomas, se manifiesta con un desarrollo o con un retraso, perdón, en el neurodesarrollo. Los 3 primeros años de vida con algunas dificultades para el evaluador a ojo desnudo, no especialista, pudiesen eventualmente antes de los 3 años pasar desapercibida. Hay algún momento en que los padres consultan por caídas frecuentes, por ejemplo, dolores musculares y el signo de Gowers positivo. Gowers positivo es una prueba que tiene una fiabilidad del 100%, una especificidad cercana al 90%. Es compartida por otra distrofia, la distrofia muscular de Becker, que tiene un componente menor de pérdida de distrofina, porque la pérdida del gen o el defecto del ARN mensajero para la distrofina es de menor cuantía y por lo tanto no hay una pérdida total de la distrofina, sino que una pérdida un poco menor. Por lo tanto, cuando se hace la prueba clínica, generalmente cuando es muy claro, como en este caso, vamos a ver un video también, generalmente se piensa en distrofia muscular de Duchenne y no en Becker. Hay dificultades para subir escaleras, generalmente se les compara con la hermana o con el hermano sano, ¿cierto? Y ellos tienen algún tipo de retraso ahí. Y como les digo, en algunos casos, cuando uno hace la entrevista a los 6 años de los niños, hay relatos de los padres de que antes de los 3 años ellos no vieron nada especialmente anormal en el niño, más allá de esta dificultad para ponerse de pie. En algunos casos, como digo, pasa desapercibida porque los padres no tomaron muy en cuenta esa característica, especialmente en los hijos únicos, ¿cierto? Donde no hay un patrón de comparación con un hermano sano, ya especialmente en los primeros años de vida. En la fase no ambulatoria temprana, no ambulatoria
tardía, hay una pérdida de la marcha que ocurre entre los 12 y los 14 años. Aquí estamos hablando de manifestaciones claras, evidentes, aquí ya no hay duda. Por lo general los padres ya han consultado a un especialista y se empiezan los primeros seguimientos. Vamos a ver las cosas diagnósticas muy importantes, especialmente biomarcadores. Hay complicaciones ortopédicas graves. La más grave, en términos funcionales, porque como vamos a ver después, hay repercusión en otros órganos, corresponde a una escoliosis. Asociada a eso, a esta escoliosis, hay problemas respiratorios tipo restrictivo, hay consecuencias en el sueño, los niños hipoventilan menos, por lo tanto, son niños que en el día pueden eventualmente andar muy somnolientos, hay apneas periódicas, cefaleas matutinas, pueden haber náuseas, fatiga, todo esto asociado a hipoventilación o a complicaciones respiratorias asociadas al sueño. Incluso, si esto y en sujetos más lábiles, incluso puede pasar la cuenta a deterioro cognitivo. Los niños tienen un puntaje más bajo, se ha encontrado incluso niños con distrofias musculares de Duchenne con coeficientes intelectuales de 75-80 en esos puntajes. Una miocardiopatía también, el espesor del ventrículo izquierdo normal o un poco más delgado, disminución progresiva de la fracción de eyección, un corazón más débil, por lo tanto es un corazón que perfunde menos, tiene una relajación anormal del ventrículo izquierdo, lo cual ha sido considerado una manifestación temprana de la distrofia muscular. Los cardiólogos infantiles generalmente empiezan a sospechar esto por motivo de consulta de cansancio reiterado. Un simple electrocardiograma muestra alteraciones del complejo QRS y además en una imagen, ¿cierto? Un ecocardiograma muestra las alteraciones que se acaban de mencionar. En esta misma fase, en la miocardiopatía, hay una afección de la contracción y relajación del ventrículo izquierdo, iniciado o pasado los 10 años de edad del niño. Hay niños que presentan deformidad torácica, generalmente pectum excavatum, y hay una mayor incidencia de prolapso de la válvula mitral por afectación de los músculos papilares, que son los encargados de un cierre efectivo de la válvula mitral. Por lo tanto, hay una especie de reflujo ectópico que se produce especialmente en actividad. Las deformidades o la clínica más importante ya se empieza a notar después de los 4 años de edad. En el primer caso tenemos niños que tienen una fascia característica, una hipotonía generalizada, ¿cierto? Son niños que generalmente respiran por boca, son respiradores vocales muy intensos, que presentan una hiperlordosis, una tosis abdominal importante. Estos músculos empiezan a perder fuerza, especialmente el diafragma, lo cual le pasa la cuenta a la fase inspiratoria de la respiración, haciendo que la capacidad vital disminuya, el volumen corriente también disminuye. Son niños que en la marcha, como vamos a ver, tienen una marcha característica, algunos de ellos la famosa marcha Matón de Barrio, que corresponde a una marcha con una amplia base de sustentación, porque tienden a caerse, ya tienen un historial de caída, y lo que hacen ellos es bajar el centro de gravedad aumentando la base de sustentación. Los brazos también son característicos de esta marcha, aumentan y la alternancia se hace con una frecuencia mayor, hay una abducción de ambas extremidades superiores. La escoliosis, ¿cierto?, es notable, importante. Ya les había dicho que hace una importante restricción al volumen corriente. En el plano sagital podemos ver también que hay un genu recurvatum bilateral, un aumento de la cifosis
o sea, es una cifoescoliosis muy marcada. El ángulo anteroposterior del tórax se ve disminuido. Generalmente estos niños además tienen esta deformidad congénita que está acompañada en el Duchenne y que es el pectrum excavatum, un aumento de la profundidad o de la instalación anatómica del esternón. En el caso de las extremidades inferiores se nota muy bien una hipertrofia del componente gemelar. Generalmente este aumento de volumen a nivel de trigémino se acentúa con la edad producto de la infiltración de grasa en masa magra. La diferencia es sustancialmente notable si uno compara los trigéminos con el cuádriceps, por ejemplo. En el caso de las mujeres, se ha sospechado que un aumento de la zona del trigémino pudiese ser un indicador muy fiable de mujer portadora de distrofia muscular. Y ahí es cuando también empieza a ser interesante el consejo genético. El diagnóstico generalmente, aparte de la clínica, ¿cierto? Para confirmar la clínica, hay mediciones de CK en sangre y transaminasas en general. Las concentraciones de CK elevada antes de la aparición de cualquier signo clínico de la enfermedad es una condición patognomónica. Cuando los pediatras ya están en la sospecha, se dan cuenta de que los picos de CK en suero a los 2 años de edad es entre 10 a 20 veces el límite superior de lo normal. En la gráfica podemos ver claramente esto, ¿cierto? Antes de los 2 años ya podemos tener picos sobre los 10 o las 20 veces superiores las concentraciones séricas. La CK se aumenta generalmente por rhabdomiólisis, es decir, una pérdida masiva de unidades motoras, y las unidades motoras, como ya hemos visto, degeneran producto de la pérdida sustantiva de distrofina. Entonces se va liberando mucha proteína contráctil al citoesqueleto y esto empieza a pasar a torrente sanguíneo y una prueba de suero es capaz de detectar la CK. La tasa anual de pérdida o disminución progresiva asciende a más o menos un 25% anual. Alcanza un rango normal a medida que más músculo es reemplazado por grasa y fibrosis, ¿ya? Y los niveles de aldolasa y otras enzimas musculares como la aspartato transaminasa y la alanina transaminasa también se ven elevados, pero no en los órdenes de magnitud que vemos acá, entre 10 a 20 veces el límite superior que podemos detectar en un sujeto normal. La casuística, ¿cuántos niños están afectados? Afecta uno entre 3.600 a 6.000 nacidos vivos. Su prevalencia a nivel mundial es de aproximadamente 0,5 por cada 10.000 varones. En España eso es 1.000 casos, tenemos 1.000 casos, y en la Unión Europea 12.500 casos. En Chile, una corte de varones menores de 30 años fue de 11,5. Esto equivale entre 10 a 12 por cada 100.000 nacidos vivos, y es por lejos la distrofia más frecuente y con mayor secuela a nivel de niños púberes o prepúberes. La lesión de las fibras musculares esquelética y cardíaca siguen siendo las dos características más distintivas de este cuadro, a diferencia de la distrofia muscular de Becker, que poca incidencia cardíaca tiene. Generalmente los velos o los músculos papilares de la válvula mitral no están afectadas como en Duchenne. Se hace dependiente a la silla de ruedas generalmente los niños con Duchenne a los 12 años, y la muerte deviene de un paro cardiorrespiratorio aproximadamente a los 20 años de edad. Por lo tanto, es difícil ver un sujeto en edad madura, sobre 30 años, que pueda presentar esta deformidad o esta
clínica, porque es incompatible con la vida. Hay variantes alélicas del mismo gen que son menos pronunciadas, como ya he dicho, la distrofia muscular de Becker. En Becker, a diferencia de Duchenne, la distrofina solamente está disminuida y se mantiene la deambulación clínica. La deambulación puede mantenerse después de los 16 años. Por lo tanto, ahí está fundamentalmente las dos diferencias más grandes. La otra, como les decía, es que la afección cardíaca generalmente pasa muy desapercibida. Estos niños se cansan menos en el caso de la distrofia muscular de Becker. La debilidad de músculos erectores espinales también es mucho menor. Y esto se debe, como está destacado acá, en que la distrofina, en el caso de la distrofia muscular de Becker, está solamente disminuida. Hay tres causas genéticas que pudieran explicar, son las delecciones, las duplicaciones o las mutaciones puntuales. Generalmente también estamos hablando de no sense o missense, en el caso de los genes, o sea, genes sin sentido o pérdida de sentido, del 3'5'. Esta revista dice que generalmente las delecciones del gen se llevan la mayor parte de la torta en las distrofias musculares, tanto la de Becker como la de Duchenne. Aquí hay un algoritmo que sirve generalmente a los clínicos para ir tras la casa de los Duchenne positivos, ¿cierto? En el caso de sospecha, generalmente los familiares, los padres de los niños sospechan de alguna debilidad o retraso por las características que antes mencionábamos. Cuando se encuentran ante un clínico que es detallista, ¿cierto? Que está a caballo de estos temas, comienza a hacer un desglose o un triage más o menos parecido a este, ¿cierto? Lo primero que se va a pedir son determinaciones de CK en sangre, ¿ya? En suero particularmente. Y inmediatamente cuando estos son normales, según la curva que habíamos visto acá, ¿cierto? Si esos valores están muy cercanos al límite superior o incluso están bajo al límite superior tolerado, para la edad generalmente se descarta la distrofia. Cuando están elevados, ¿cierto? Hay una sospecha diagnóstica, ya ahora pasamos de la sospecha clínica a la sospecha diagnóstica, y hay una delección o una duplicación, ya, del gen. La base genética, ¿cierto? Va a acusar inmediatamente que hay una confirmación de la distrofia muscular. También junto con el estudio genético se va a tomar una biopsia del músculo y hay que considerar diagnósticos alternativos como otras distrofias, ¿cierto? Ya habíamos visto los 4 criterios para hablar de distrofia muscular. Se hace una secuenciación del gen en conjunto con la biopsia muscular. Entonces, si la secuenciación del gen dice que no hay nada, se pasa a la biopsia del músculo, ¿cierto? Y por este lado, si bien es cierto, hay una sospecha diagnóstica de alguna distrofia, habría que considerar otras. Se contesta que no hay distrofia muscular de Duchenne, pero que está en presencia o en estudio otras distrofias musculares. Si la biopsia muscular da las características histopatológicas que habíamos revisado en esta diapositiva, por lo tanto, engrosamiento de la fibra, necrosis, lo más probable es que se confirme el diagnóstico y se hable derechamente de distrofia muscular de Duchenne. En este video vamos a pasar a ver una de las pruebas más importantes en el diagnóstico kinésico para dar cuenta de una distrofia muscular, particularmente la distrofia muscular de Duchenne. Este es un joven ya, un prepúber, ha sorteado muchas de las dificultades que sortean estos niños en edades más tempranas. Nuestro objetivo con este análisis en cámara lenta de la marcha
fundamentalmente es describir las deficiencias funcionales y estructurales asociadas a la marcha. Entonces, nosotros tenemos una batería de elementos para evaluar. Yo voy a mostrar aquí el MFM, que es el Motor Functional Measurement. Vamos a ver este video primero y ustedes se van a dar cuenta, porque ustedes ya tuvieron el análisis del movimiento, algunas de las características que pudiesen estar alteradas en la marcha de estos pacientes, ¿cierto? Fíjense en el apoyo anterior, ¿cierto? En la posición de los brazos. No hay una sincronía entre la cintura escapular y pélvica de estos sujetos, una pobre vasculación. A nivel de la columna lumbar o dorsolumbar es evidente la hiperlordosis, ¿cierto? La escápula alada, producto de la deficiencia de los músculos espinales y de los músculos torácicos. Entonces, generalmente, nuestro objetivo general, como se ha dicho, es describir esto. Lo que ocurre o lo que uno puede obtener de estas imágenes y después de otras un poco más sofisticadas es que hay un deterioro simétrico del poder plantiflexor del tobillo durante la fase final de apoyo, ¿ya? Sin otras alteraciones funcionales muy relevantes, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad del MFM? Fundamentalmente establecer el pronóstico y reconocer el espectro de compromiso funcional para tomar decisiones posteriores en virtud de la reeducación de la marcha en estos pacientes. En la distrofia muscular de Duchenne hay obviamente técnicas que nos permiten ir a resolver algunas de las manifestaciones más importantes por hitos o edades de los pacientes que nos llegan. Lo fundamental o lo que nosotros queremos lograr es conservar el remanente funcional lo más que se pueda, considerando, ¿cierto?, que el pronóstico de estos pacientes es de corta data, es malo. Las distrofias musculares de Duchenne, como hemos visto, son pacientes que no alcanzan las edades maduras. Generalmente, como habíamos dicho, en la mayoría de los casos, el deceso o la muerte se produce por falla cardiorrespiratoria aproximadamente a los 20 años de edad. Entonces, de la evaluación motora, en la cual podemos incluir los análisis de marcha, ¿cierto? El up and go, etcétera. Los test de marcha de 6 minutos, que también son útiles. En base a eso, nuestros objetivos de tratamiento generalmente son los que yo he puesto acá: evitar posturas viciosas o ayudar en que estas posturas sean o tengan un impacto menos negativo en otros sistemas o en otros órganos, particularmente la escoliosis. Una buena evaluación postural, una evaluación bien realizada, nos permite generar expectativas reales de tratamiento, no de cura. Recordemos que la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker no tienen cura hasta el momento. Por lo tanto, el uso de órtesis o férulas, prótesis en general, está indicado en este tipo de pacientes, pero tiene que partir de una evaluación que tenga como objetivo evitar estas posturas viciosas, en el entendido que estas puedan pasarle más allá la cuenta al paciente en estadios más tempranos de lo que le corresponde, ¿cierto? Mantener patrones de movilidad acorde a la edad, ¿cierto? No le podemos pedir a un niño de 8 meses o de 9 meses que tenga deambulación, ¿cierto? Y siempre marcando hitos y haciendo que estos niños tengan patrones motores acorde a la edad que le corresponde. Evitar un retraso motor evidente. Estos niños sí o sí lo van a tener en comparación con otros sujetos de la misma edad sin patología, y por lo tanto nuestro tratamiento trata en lo posible de que este retraso sea lo menos evidente
a la clínica posible. En base a la evaluación respiratoria, generalmente las pruebas funcionales para la espirometría están todas alteradas. El BEF1 y la capacidad vital están alteradas, ¿cierto? Un típico cuadro restrictivo producto de dos cuestiones importantes: la debilidad del principal músculo inspiratorio, el diafragma, y la deformidad de la columna en una cifoescoliosis. Es importante recalcar también que la musculatura intercostal también se ve afectada, contribuyendo a un patrón restrictivo de muy alta cuantía. Tratar el patrón restrictivo con técnicas kinésicas respiratorias se puede. Los niños van a ir tolerando en general mucho mejor el esfuerzo y como estamos viendo en la imagen inferior, la educación del uso de órtesis como bastones canadienses o alguna férula o algún corset son muy importantes a esta edad, y nosotros estamos muy capacitados en general, los colegas que trabajan en esta área, para sugerir el mejor patrón de acuerdo a la condición que vaya adquiriendo el niño. Tratar el dolor muscular que es recurrente. Los niños en general, aun cuando no tengan actividad física, van a tener dolor. Esto es generalmente asociado a una rhabdomiólisis. Enfocar tratamiento en la disfunción, ¿cierto? En el patrón que está disfuncional, abocado generalmente a la restitución de la función o a la conservación de la función del patrón motor. Y lo más importante, no generar falsas expectativas, especialmente en aquellos niños que ya cognitivamente pueden entender su patología. Yo les voy a dejar, me comprometo a dejarles un video donde va a mostrar la progresión de la enfermedad vista en diferentes niños de diferentes edades con distrofia muscular de Duchenne. Espero les haya gustado la clase. Cualquier consulta a mi mail. Un abrazo.